Hola, muy buenas amigos. Hoy os traigo un video tutorial de un plugin de Waves que se llama el Double Two, con el que, bueno, podemos hacer distintos efectos bastante interesantes todos. Yo hoy os voy a explicar cómo hacer un efecto hash a la voz, a una voz. Y bueno, también os voy a explicar cómo funciona el plugin, con todos sus apartados y todos los botoncitos y todos los gráficos que aquí veis. Para empezar, quiero decir que como todos los plugins de Waves, tenemos aquí su menú en el que las dos cosas principales, por así decirlo, son esta interrogación, que si la clicáis os saca las instrucciones, por si tenéis alguna duda después de ver este vídeo, con cualquiera de estos controles. Y luego, bueno, aquí donde nos pone Setup A, que podemos cambiar a B, entre A y B, por si hacemos distintas configuraciones para poder ir cambiando entre ellas y ver cuál nos gusta más o incluso automatizarlo. Bueno, voy a empezar explicándoos un poco la interfaz, qué es lo que vemos aquí, que veis aquí muchos botones, bolitas, pantallas, etcétera. No os preocupéis, es bastante sencillo. Yo lo dividiría en cuatro partes. La primera serían las tres gráficas que vemos aquí. La segunda, la señal directa. Tercera, lo que nos está creando el plugin, donde está la amiga realmente, que son las voces duplicadas que nos crea el plugin. Pueden ser voces o pueden ser guitarras, ¿eh? Pero bueno, en este caso vamos a trabajar con voces. Y la ganancia de salida, que en realidad es una reducción de ganancia, por si acaso a la hora de... Bueno, que ya veremos más tarde, no hace falta que os lo explique ahora. Entonces, bueno, empezando por las gráficas, como podréis comprobar, aquí tenemos una gráfica que nos indica el espacio estéreo, que bueno, que nos aparecen tres esferas. Nos aparecen tres esferas en este caso porque son la señal directa y dos voces que nos ha doblado el propio programa, que creo que este plugin también tiene una versión de cuatro voces, pero bueno, para explicarlo yo pienso que es mejor solo con dos, más simple. Aunque si abrís el plugin que os deja crear cuatro voces, será exactamente lo mismo que yo os explique aquí. Sí, bueno, y te permite moverlas por el espacio estéreo. Tenemos la voz principal, vamos a ponerla. Ah, y a la vez también te deja cambiar la ganancia. La ganancia está en el plano vertical y luego el estéreo, pues obviamente en el plano horizontal, podríamos decirlo. Entonces vamos a escuchar, voy a ir cogiendo la voz principal, voy a desactivar las otras dos y voy a irla moviendo por el espacio estéreo para que veáis cómo funciona. Luego todo esto se puede hacer mediante valores numéricos aquí abajo, pero ya lo explicaré más tarde. Vamos allá. Don't like what you do to me. You're already gone. You feel so far away. Perdonad por la guitarra. Perdonad por la guitarra, se me había olvidado desactivarla. Volvemos a hacerlo para que lo veáis. To me, you're already gone. You feel so far away. You left me on my own. And even though you're next to me, you're already gone. Bueno, pues como veis eso es todo. Simplemente cuando la subo o la bajo aumento o disminuyo la ganancia. Y cuando la muevo hacia los lados pues la paneo a L o a R. Siguiente gráfica. Tenemos... esta gráfica simplemente nos refleja las voces duplicadas, que en este caso son L y R, o roja y morada, como veis aquí. Y bueno, tenemos... En el plano horizontal tenemos los milisegundos, que vamos a retrasar una de la señal que queramos. Por ejemplo, si yo quiero retrasar... Voy a ponerla con la voz principal para que lo veáis. La de la derecha, por ejemplo. La quiero retrasar más o menos con respecto a la principal. Ya veréis cómo suena esto. It makes me crazy. I don't already gone. You feel so far away. You left me on my own. Como veis, si muevo a la izquierda son menos milisegundos y hacia la derecha son más milisegundos de retraso. Y lo puedo hacer con las dos esferas independientemente. Luego en el plano vertical tenemos lo que sería la desafinación, que según el fabricante nos indica que un valor numérico de 100 en la desafinación equivale a un semitono. Entonces vamos a ponerlo y voy a desafinar lo mismo que antes. Voy a desafinar la esfera de R. It makes me wild, it makes me crazy. I don't like the things you do. Don't like what you become.
Don't like what you do to me. You're already gone. Como veis, si lo muevo hacia arriba se desafina hacia arriba y si lo muevo hacia abajo pues se desafina hacia abajo. No tiene más. Bueno, esto simplemente esta gráfica, no tiene mayor relevancia. Aquí, esto es importante, es una ecualización, como podéis comprobar, bastante sencillita, 2 bandas, que nos permite, y atención con esto porque es importante, ecualizar solamente las voces dobladas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás mezclando, como en este caso yo puedo tener estas 3 voces, y necesitas ecualizar simplemente estas 2 voces para que se te empasten en la mezcla, para que no se coman una guitarra o... Sí, básicamente eso, para que no estorben a otros instrumentos, simplemente desde aquí podemos activar y desactivar pues estos filtros que bueno, nos recortan más o menos las voces. Mirad. Like what you do to me. You're already gone. You feel so far away. Y ya veréis si pongo la voz principal como no se modifica en absoluto. Already gone. ¿Veis? You feel so far away. Bueno, y esto es todo básicamente de las gráficas. Ahora, todo lo que hemos hecho aquí lo podemos hacer manualmente en cada uno de estos apartados. Voy a empezar con el de la voz directa, que, bueno, básicamente tiene el botón de on y off, si queremos si queremos mutearla o no, para que lo veáis más claro. Está muteada y ahora mismo la desmuteo. Ya está, no tiene más. La ganancia, lo mismo que os he explicado antes. Igual que antes ibas arriba y abajo, pues aquí también lo puedes hacer. ¿Veis cómo la esfera va hacia abajo y hacia arriba? El paneo igual, hacia un lado o hacia el otro. No tiene más, vamos a dejarlo en el centro. Align, esto puede ser un poco complicado de entender, pero bueno, yo os lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible. Es un retardo que se le mete a... Si lo tienes en Yes, es un retardo que se le aplica a la señal original para que vaya a la vez que las voces secundarias. Porque claro, tened en cuenta que este plugin trabaja a tiempo real y para crear estas dobles voces o estos duplicados de la señal original, pues necesita un tiempo de procesado. En este caso, si os dais cuenta, si yo le doy a Align, serán unos 7,3 milisegundos. Entonces, si yo quiero que las 3 señales vayan a la vez, lo que le hago es aplicar esos 7,3 milisegundos a esta fuente para que estos, aunque estén a 0 ahora mismo, tienen sus 7,3 del procesado y este pues lo tiene de que tú le has dado que sí a la line. Es simplemente eso. Más cositas que tenemos por aquí. Un high pass filter, que lo puedes poner desde 16 creo que es, sí, efectivamente, hasta 21K. Yo lo pongo en 80 porque es una voz y no creo que tenga menos de 80 Hz. No tiene más, es un filtro, un high pass filter. El rango, bueno, el rango lo que hace es el control que os he explicado antes aquí de la desafinación no lo aplica a las frecuencias que estén por debajo de todo esto. Yo como he puesto un high pass filter en 80 y aquí también debería haberlo puesto antes, eso es, pues simplemente se me pone 85. A ver. Vamos a ponerlo en 80, a ser posible. Ahí está. Pues simplemente eso no lo pongo aquí porque no hay nada por debajo de 80. Siguiente control, bastante interesante, modulation o modulation, como queráis decirlo. Es un botón simplemente que te deja darle a reset, porque ahora os explicaré unos controles que hay aquí, que si los tocas se te puede ir un poco de las manos lo que es la sincronización entre lo que son los audios. Entonces si tú le das a reset se te ponen al mismo tiempo, pero bueno, eso lo voy a explicar más tarde. Tercera parte. La tercera parte son las voces, las que ha duplicado el propio programa. Tenemos los mismos controles que antes, la ganancia, que va hacia arriba o hacia abajo. El paneo también hacia izquierda o hacia derecha. Yo en este caso las tengo paneadas una a cada lado, por lo que os voy a explicar más tarde. El efecto que quiero conseguir. Tenemos el delay que le quieres aplicar a cada uno, que como veréis se va a mover también en esta gráfica. Perfecto. El feedback, que es como, bueno, en un delay cualquiera pues podéis encontrar un feedback. Según el fabricante, especifica que no pongáis un valor numérico mayor de 25 porque puede dar, a no ser que sepas lo que estás haciendo, porque puede dar problemas de fase y sobre todo acoples, se te puede acoplar la propia señal. Octava, bastante interesante también, lo que hace es que te baja una octava la señal reflejada.
Para que veáis lo que os estoy diciendo, voy a colocarlo en el centro, para que lo escuchéis bien. Y voy a bajarle una octava con este control. Es un conmutador simplemente activo on-off. You're already gone. Lo activo. On my own. Bueno, de esta forma sabemos que con este programa podemos simplemente bajar una octava o cualquiera de las reflexiones o un semitono con el de tune, que es el siguiente control, que como, mira, le voy a meter delay para que lo veáis bien ahí en el centro, que como podréis comprobar, pues lo que hace es subir o bajar, como he hecho antes, en la gráfica, pero con valor numérico. Acordaos de lo que os he dicho antes, no lo mováis más allá de 12 o menos 12 porque empieza a haber desafinaciones bastante fuertes. Already Si os gone. fijáis, You feel so far away. es molesto, no nos interesa. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar a 0 porque para lo que yo os voy a explicar no nos interesa tampoco. Siguientes dos controles, depth y rate, van los dos de la mano. Depth le indicas como un umbral hasta el que puede bajar de desafinación. Como veis se va moviendo una barrita, entonces si yo le doy al play, You're already gone. va cambiando la afinación a la velocidad que le indicas con el rate. Si le das un rate, fijaos, You feel so far away. cuanto más bajo es el rate, más lento va a cambiar de afinación. Y cuanto más rate le deis, más rápido. Fijaos cómo se mueve. Voy a hacer una demostración para que lo veáis. Gone. You feel so far away. You left me on my own. And even though you're next to me, you're already gone. Aquí, como veis, ya se vuelve loco si le dais demasiado rate. Entonces, aquí volvemos a lo que os he dicho antes. En modulation, si se os van, porque hacéis un diff y un rate, aunque sean los mismos, pueden ir a distintos tiempos. Y entonces con modulation, si le dais a reset, se os sincronizarían las dos señales, por así decirlo. Las dos reflexiones. Entonces, bueno, voy a dejar esto a 1, aunque no haya depth. Y finalmente pasamos al último control, que es el gain. Simplemente es una ganancia de reducción de salida. Porque, claro, al aplicarle... voy a poner esto como estaba. Al aplicarle... al doblar dos voces, pues obviamente sube el nivel de la señal y puede llegar a romper. Entonces con esto, bueno, lo que te evitas, que en este caso creo que no, pero... What you do to me, you're Bueno, como podéis comprobar hay bastantes problemas de fase que ahora iremos arreglando con los delays y demás. Sí, bueno, podemos mirar los medidores y con esto voy a dejar solo la voz principal. me, you're already gone. Si esto llegase a picar, simplemente tendríamos que bajar de aquí y ya está, no pasaría nada. Entonces, bueno, ahora os voy a explicar una aplicación para la mezcla, que es para separar, para conseguir una espacialidad más abierta en las voces, sobre todo en partes que nos interesan como coros o coros en el sentido de... coros no, estribillos. Estribillos donde tenemos muchos coros a la vez y queremos que la voz principal también se difunda, o sea, sea un poco más difusa en ese momento, que se junte más con los coros. Os voy a explicar cómo hacer un efecto hash, que para los que no sepáis qué significa, bueno, el efecto hash se produce cuando te llevas la misma fuente de sonido a distintos puntos separados del plano estéreo. Hay que resaltar que tienen que estar separados los mismos. Si yo los tengo a menos 45, pues el otro tiene que estar a 45. Si lo tengo a menos 30, el otro tiene que estar a más 30. Y le aplicas un delay a una de las fuentes, que en este caso puede ser la roja o la morada. Yo lo voy a hacer a la morada, pero podréis hacerlo también perfectamente a la roja. Entonces con eso consigues abrir la voz y conseguir más espacialidad. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo que os he dicho. Bueno, lo primero, claro, desactivaríamos la voz principal para no tener que... Porque lo que buscamos es espacialidad, no queremos una voz ahí en el centro. Entonces creamos las dos señales que nos crea el propio programa. Bueno, las paneamos cada una a un lado. Como os he dicho, valdría casi cualquier paneo, pero bueno, cuanto más los abráis mejor. Y retrasaríamos una. ¿Cuánto lo voy a retrasar yo? Tiene que ser entre 0 y 50 milisegundos. Id probando vosotros. Yo lo que voy a hacer es meterle 17 milisegundos, ya que
ya que bueno, es una configuración que utilizo bastante, pero bueno, ahora os voy a enseñar, voy a ir subiendo y bajando para que veáis el efecto que hay entre tener 17 o tener 40 milisegundos. A mí me gusta 17, además porque es número primo y te evitas cancelaciones o algunos problemas que puedas tener. Importante, el align, ¿por qué lo tengo yo en yes? Porque si lo tuviese en no, como os he dicho antes, el delay no se le aplicaría, entonces ya el mínimo que te deja con las reflexiones es 7,3. Entonces, si yo quiero tener aquí 30 milisegundos, pues prefiero darle al line, dejar que esto me deje un valor numérico de 0 y ponerle aquí 30. Es por comodidad, más que nada. Que darle a que no y tener que estar sumando 30 más 37,7. Que realmente en la práctica te va a dar exactamente igual, pero yo creo que es bastante más visual y vas a saber qué es lo que estás haciendo mejor que si lo tuvieses en no. Y bueno, vamos a ver el efecto. Lo demás lo dejáis a 0, octavas, nada, el rate como está, la ganancia igual. Y vamos a ver cómo se escucha primero sin el efecto hash y luego con el efecto hash, ¿vale? Para escucharlo sin el efecto hash simplemente voy a omitir el plugin para que no funcione y vamos a escucharlo. Don't like what you do to me. You're already gone. You feel so far away. Bien, ahora voy a meterle el efecto hash y luego voy a poner los dos a la vez para que lo veáis. Don't like what you do to me. You're already gone. You feel so far away. Aquí ya se nos ha abierto bastante el panorama estéreo, entonces bueno, voy a hacer una sin y voy a cambiar inmediatamente para que veáis el cambio que hay. Don't like what you do to me. You're already gone. You feel so far away. You left. Si os fijáis es una pasada, se te abre muchísimo el panorama estéreo y como os digo, os puede servir para yo que sé, en la estrofa lo tenéis a la persona enfrente, se la tiene que escuchar, se tiene que, bueno, ser inteligible y tener bastante presencia, pero luego cuando entran unos coros en el estribillo están cantando todos a la vez, pues quizás quieres que se separe un poco más de la mezcla, ¿no? Entonces voy a haceros una prueba, os voy a poner la canción entera con la voz sin el efecto hash y luego con el efecto hash en el estribillo para que veáis lo que cambia. Perdonad, lo he hecho mal, vuelvo a empezar. Ahora sería sin el efecto. Don't like the things you do. Don't like what you become. Don't like what you do to me. You're already gone. You feel so far away. You left me on my own. Igual en este estribillo nos interesa, pues eso, tener más espacialidad. Entonces lo que voy a hacer es, os voy a dejar las estrofas con la voz predominante y luego en el estribillo lo voy a cambiar, voy a activar el plugin para que veáis el efecto hash que se produce y cómo se abre toda la mezcla. Don't like the things you do. Don't like what you become. Don't like what you do to me. You're already gone. You feel so far away. You left me on my own. And even though you're next to me, you're already gone. Si os fijáis es una pasada lo que se nota. Sobre todo eso, que se te abre un montón la mezcla en lugares que igual pues tú puedes necesitarlo. Bueno, hasta aquí ha llegado el tutorial del plugin. Si tenéis dudas ya sabéis, o ponedme algo en la sección de comentarios, lo que queráis, yo os responderé encantado y si lo preferís, pues aquí también tenéis el manual en la interrogación. Y esto ha sido todo. Un placer como siempre y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.